Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. El programa de hoy lo vamos a dedicar un poco a nuestros hermanos mexicanos, que hay muchos que nos siguen a través de esta programación. Bueno, vamos a dedicar este programa a los candidatos que se presentan en las próximas elecciones del 1 de julio del 2018 en México. Queremos saber, hay varios personajes bastante importantes y de los cuales queremos saber cuál es la postura real. Todo esto lo vamos a tratar con un gran amigo que es Miguel Salinas Chávez, que es analista político y director del BIE, que es el Boletín Información de Inteligencia Estratégica. Vamos, antes de entrevistarlo, pidiéndoles, si usted quiere colaborar con TLB1, puede hacerlo a través de nuestra página web, o a través de Facebook o YouTube también, ¿no? Donde puede ingresar y ayudarnos aportando lo que sea posible dentro de su generosidad. Así que contamos con su apoyo y agradecemos enormemente a todos los que nos vienen apoyando hasta ahora, que es muy importante la colaboración porque está muy costoso en la Argentina y estamos muy difíciles para salir adelante. También, si usted está suscrito al canal TLB1, ahí ve que tenemos más de 59.000 suscriptores, creo que estamos llegando a los 60.000 en breve. Puede apretar la campanita que figura a la derecha de suscriptores, y en los cuales va a recibir automáticamente toda la programación que emite TLB1 cada vez que lo subimos a YouTube. También lo invitamos a los cursos de formación. Vea esta introducción. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Muy bien, agradecemos a todos los que ingresen en CEPA, es una forma de colaborar también y también ayudar a pagar un poco la sabiduría de muchos de los disertantes. Generalmente en el mundo nacional o soberano, identitario, tenemos la tendencia a regalar mucho del intelecto, ¿no? Yo creo que hay que también colaborar un poco para que esa capacidad intelectual siga creciendo con el apoyo de ustedes. Bueno, vamos de lleno al programa. Quiero comentarles que hay varios candidatos en México, entre ellos está Andrés Manuel López Obrador, está Ricardo Anaya, está José Antonio Meade, está Margarita Zavala y hay otro candidato que se llama Jaime Eloydoro Rodríguez Calderón, que le dicen el Bronco. Vamos a tratar este tema con nuestro gran amigo Miguel Salinas Chávez, que es analista político y director del BIE, del Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, y también conductor del programa México para Iberoamérica aquí en TLB1. Así que un placer, Miguel, gracias por tenerte y aclararnos mucho del panorama político electoral que se va a llevar a cabo el 1 de julio de este año. Queridos amigos y compañeros de Argentina, el placer es mío, un honor estar ante sus cámaras, ante su auditorio muy extenso, que sabemos que tiene seguidores por todo el continente y por España y otras partes del mundo, y es un doble honor para mí estar a ambos lados del micrófono como conductor y ahora como entrevistado para hablar de este tema tan de actualidad y tan candente y de tanto interés para todo el público hispanoamericano, que es la próxima elección y cambio de gobierno que habrá en México el próximo 1 de julio. Exacto, Miguel. Quería preguntarte también, por supuesto que tenemos muchos seguidores mexicanos, dentro de los 60.000 suscriptores que tenemos y muchos que nos ven, y qué mejor que tengamos esta visión entre ambos lados, ¿no? Del norte y sur, Norteamérica y Sudamérica. Entendemos que quedaron en la contienda 4 candidatos, si no me equivoco, es Andrés Manuel López Obrador, que suena como el favorito, ¿no es cierto?, de una línea de izquierda, un hombre de 64 años. Después Ricardo Anaya, que también fue presidente del Partido Nacional, Partido de Acción Nacional. Acción Nacional. Exacto. Y que, bueno, también es un hombre joven, 39 años. José Antonio Meade,
¿no es cierto?, que también ha sido funcionario en diferentes épocas y particularmente en el gobierno de Peña Nieto, y se presenta también, si no me equivoco, como independiente Jaime Rodríguez Calderón, alias El Bronco, ¿no?, que nos suena muy gracioso porque parece como como unas viejas, de las viejas películas, series que mirábamos acá, El Bronco. Miguel, contanos un poquito cómo ves el panorama. Bueno, vamos a empezar, si quieres, en ese orden que tú mencionaste, pero a la inversa. Vamos a empezar con el último que hablaste, que mencionaste, que es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. El Bronco, bueno, es una palabra aquí en México que se utiliza para definir, digamos, a una persona muy echada para adelante, muy envalentonada, que también es un término que se utiliza para los caballos cuando están sin domesticar, o sea, los caballos salvajes, que es un caballo bronco. Este personaje actualmente está terminando su periodo como gobernador del estado de Nuevo León. El estado de Nuevo León, su capital es la ciudad de Monterrey. Monterrey es la ciudad más industrial de México. Es cuna de muchas de las grandes industrias del país. Y siempre ha competido con Guadalajara, desde donde estoy transmitiendo. Ha competido por, digamos, el segundo lugar en importancia como ciudad para el país. Sin embargo, evidentemente Guadalajara es más importante que Monterrey, no solamente en el número de población, sino en cuanto a la presencia histórica y cultural que tiene y el peso que tiene para México. Pero bueno, Monterrey y Nuevo León es un estado muy próspero, de los más prósperos del país, y Jaime Rodríguez Calderón fue gobernador. Está terminando su periodo, pero está ahorita como candidato independiente. Es el primer gobernador en la historia del país independiente, y por lo tanto también es el primer candidato, digamos, independiente. Independiente significa que no pertenece a ningún partido político. Eso oficialmente, porque realmente fue priista, militó en el Partido Revolucionario Institucional durante 30 años, es decir, toda su historia política la hizo dentro del PRI, hasta que llegó en el 2012 el proceso de elegir candidato para la gubernatura del estado de Nuevo León, y como él no salió favorecido con esa candidatura, pues decidió salirse del PRI y hacerlo de manera independiente. Pero bueno, realmente tiene 6 años de independiente y 30 años de militancia priista, así que bueno, si uno lo pone en la balanza, evidentemente es más priista que independiente. Exactamente, así es. Entonces, él es una figura muy, ¿cómo le podemos llamar? Realmente no tiene ninguna posibilidad de llegar a ganar. O sea, realmente en las encuestas se le da un 2% de voto. O sea, ni siquiera en el estado donde él está gobernando tendría un voto mayoritario, ni siquiera ahí, ¿no? De hecho, mucha gente ahí no lo quiere. Él, por esa libertad que le da el saber que va a perder, ha tenido la osadía de plantear y decir ciertas cosas que han quedado como folclóricas, ¿no? Como más tirando a la comedia que a lo serio. Por ejemplo, una propuesta que hizo, ustedes saben que en México estamos pasando por la peor ola de inseguridad de la historia del país. Entonces, él propone que a los asaltantes, a los ladrones, rateros, no sé cómo les llamen ustedes en Argentina, la gente que le gusta hurtar, ¿no? El delincuente. Exactamente, él propone que se les cortaran las manos, ¿no? Así como si fuera el Islam. Se acostumbra en algunos lugares, por ejemplo, de los países árabes, ¿no? Donde todavía se aplica esa ley, ¿no? De mutilar físicamente a los que cometen algún delito. Bueno, pues él lo propuso como una propuesta real, no como un chiste, y eso, bueno, pues causó una gran polémica aquí en México, ¿no? Claro. Así como eso, pues ha propuesto algunas otras cosas así medio extrañas, ¿no? Pero realmente él no tiene ninguna posibilidad de ganar. Yo creo que tampoco valdría la pena mucho meternos en analizar sus propuestas por esta situación, ¿no? Yo creo que nos deberíamos de enfocar un poco más, si ustedes están de acuerdo, en los otros 3 candidatos, ¿no? Que es el Sin duda. Solamente para hacerte coaliciones. Para hacerte una aclaración, acá había un dicho radical, no recuerdo bien quién era el radical que lo mencionaba, que decía,
cada uno grita de acuerdo a la distancia que está del poder. Cuanto más lejos estás, más audaz sos, más terminante, claro, ¿no? Más, y debe ser el caso de Rodríguez Calderón. Así es, evidentemente. Yo creo que vale la pena también mencionar así, aunque sea de pasada, que la única mujer que estaba participando en la contienda fue Margarita Zavala. Ella es esposa de Felipe Calderón, que fue presidente de México del año 2006 al año 2012. Hay un dato interesante. En el año 2006, es decir, hace 12 años, fue la primera contienda, vamos, en la que participó como candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, que muchos lo están viendo como un Lula mexicano. Ahorita vamos a entrar con él. Simplemente quería mencionar esta parte, porque esta es la tercera candidatura seguida en la que él participa. Evidentemente, si es la tercera es porque las anteriores no consiguió ganar, ¿no? Entonces, al esposo de Margarita fue al que le tocó competir contra López Obrador. Ahora la lanzaron, porque realmente yo creo que no fue una idea de ella, la lanzaron a ver si con la intención de captar el voto femenino, simplemente para hacer un voto de género. Hay un dato interesante con esta mujer. Ella era la candidata de Hillary Clinton. De hecho, la candidatura de ella se armó al calor de la candidatura o al cobijo de la candidatura de Hillary Clinton, considerando o calculando que ella iba a ganar. Y Hillary ya, como ustedes lo saben, había empezado a desplegar a sus candidatos a lo largo y ancho de todo el continente, con la sorpresa de que no ganó, afortunadamente, ¿no? Y Margarita hubiera sido una seria contendiente de verdad si Hillary Clinton hubiera ganado. ¿Por qué? Porque hubiera tenido todo el respaldo y el apoyo institucional que sabemos que pesa muchísimo de Estados Unidos. Pero bueno, esta candidatura quedó totalmente desfondada a raíz de la pérdida, o sea, de que pierde la elección Hillary Clinton. Quedó porque ya estaba subida en la dinámica, pero hace un par de semanas decidió renunciar y ya no va a contender, ¿no? Entonces quedaron estos 4 candidatos. Del primero ya hablamos. Y si quieres pasamos con el... Sí, me gustaría siguiente. Con Meade, si no te... ¿Quieres que hablemos de Anaya o de José Antonio Meade? Cualquiera de los dos, el que tú me digas. Yo lo tenía en un orden al revés, pero da lo mismo. Me da igual el que tiene el tercero en las posibilidades. ¿A quién se lo considera? Bueno, ahorita el problema es el siguiente. Las encuestas, que yo creo que también es importante mencionar este tema, en México han creado una situación de mucha duda, incertidumbre, por el hecho de que no hay ninguna confiable. De hecho, ayer salió una nota del director de la principal casa encuestadora en México, y él dijo que las encuestas evidentemente no daban ninguna certeza. O sea, él siendo el presidente de la principal casa encuestadora en México. ¿A qué nos referimos? Que las encuestas siempre van a obedecer intereses políticos y van a ser favorables a quien las paga. Eso yo creo que es en todo el mundo. Viendo también los resultados internacionales que han tenido las encuestas en cuanto a no pronosticar los resultados tanto del Brexit como del proceso de paz en Colombia y otro tipo y otra serie de procesos que se han dado últimamente, pues las encuestas o las casas encuestadoras han caído en el desprestigio. Todo esto te lo comento porque ahorita no hay un segundo lugar definido. Para muchas encuestas se define al segundo lugar como a Ricardo Anaya, que es el candidato de la coalición del Partido de la Revolución Democrática, Partido Movimiento Ciudadano y Partido Acción Nacional. Y por el otro lado, en otras encuestas se pone en segundo lugar a José Antonio Meade Curibreña, que es el candidato del PRI y del partido Encuentro, del partido Nueva Alianza. Entonces, ahorita no se puede saber realmente cuál es el de los dos el que está en segundo lugar, pero a mí me gustaría hablar dando por sentado, digamos, que el tercer lugar
es Ricardo Anaya, y voy a explicar por qué cuando hable de José Antonio Meade. Entonces, si quieren, nos enfocamos ahorita a Ricardo Anaya, que es el más joven de la contienda, tiene 39 años. Como tú mencionaste, él, una característica que tiene es que nunca ha gobernado nada, es decir, no tiene experiencia de gobierno de ninguna clase. Él ha sido diputado, ha tenido varios cargos que no son de elección popular, sino han sido designados por su partido. Él ha sido presidente de su partido y desde ahí él construyó su candidatura, haciendo pues una serie de alianzas muy, yo diría, peligrosas e incluso repudiables, y al mismo tiempo cometiendo una serie de traiciones que lo llevaron a ocupar ahorita la candidatura. Efectivamente ha ido cosechando enemigos al por mayor dentro de su partido y fuera de su partido, y logró algo que hubiera sido impensable, impensable por lo aberrante que es el hecho de la alianza que él formó. El Partido de la Revolución Democrática, el PRD, es el partido de la izquierda radical en México. Es el partido que en la Ciudad de México impuso el aborto, el matrimonio homosexual y una serie de medidas totalmente contrarias a la esencia natural de la sociedad mexicana, y en contra del parecer, además, de la sociedad, porque nunca se le consultó, y la sociedad estuvo en contra de estas medidas. El PRD, el Partido de la Revolución Democrática, ha gobernado a la Ciudad de México desde hace 20 años, desde 1997. Y el Partido Acción Nacional, del cual proviene Ricardo Anaya, pues es el partido que representa, en teoría, todo lo contrario al PRD. ¿Por qué? Porque es el partido supuestamente católico, supuestamente de derecha, que siempre ha utilizado como bandera política el oponerse al aborto, el oponerse a los matrimonios homosexuales, etcétera. Es un partido, digamos, hasta cierto punto confesional. Entonces son los dos extremos, digamos, del panorama político nacional, y Ricardo Anaya los junta para lanzarse él como candidato de ambos partidos, lo cual simplemente es algo que ya muy loco lo descalifica, ¿no? Evidentemente. Pero además viene otro aspecto con Ricardo Anaya. El Partido de la Revolución Democrática, por este desprestigio y desgaste que ha tenido a lo largo de estos años que ha gobernado, era un partido que estaba en pleno declive, que probablemente hubiera quizá perdido hasta el registro en estas elecciones, iba a desaparecer, y Ricardo Anaya les ha dado nueva vida con esta alianza que les propuso. Entonces, esto es algo que le ha restado muchos votos, y mucha gente que quizá en otra circunstancia hubiera votado por él, pues evidentemente ya no lo hizo. Su pensamiento y su formación es muy pro norteamericana. Él se formó en universidades mexicanas. Creo que estuvo en Yale también, ¿no? Si no me equivoco. Así es, también en universidades norteamericanas. Y él proviene de una clase media alta del estado de Querétaro, que es un estado colindante, vecino de la Ciudad de México, del centro del país, donde está concentrado, digamos, todo lo que es el voto católico tradicional, ¿no?, del país. Sus propuestas económicas no son un poco también tirando a medidas inviables en cuanto a meter subsidios para dar apoyos a muchos sectores de la población, pero no es mal visto por el empresariado, por la clase empresarial en México. Sin embargo, genera desconfianza por estos dos aspectos, ¿no? El primero es esta alianza con la izquierda. Él literalmente ha hecho un pacto con el diablo con tal de llegar a la candidatura y posteriormente a la presidencia. Y lo segundo, que también genera mucha desconfianza, pues es evidentemente que nunca ha sido parte del gobierno, nunca ha gobernado nada, no tiene experiencia. Entonces mucha gente dice, quizá sea un buen candidato, pero este no es su momento, falta que madure y que tenga más experiencia, ¿no? Claro. Eso yo creo que básicamente sería lo más destacable para mencionar de Ricardo Anaya. Si quieres pasamos con el siguiente, que sería José Antonio Meade.
que es el candidato del del Partido Revolucionario Institucional. Sí, por favor, avancemos con el siguiente candidato. Correcto. Pues José Antonio Meade Curibreña es el candidato del PRI y del partido Nueva Alianza. Es un partido simbólico, realmente tiene mucha militancia en el sector magisterial, pero realmente el partido fuerte que lo está impulsando es el PRI. Curiosamente, José Antonio Meade no es priista, él no está afiliado al PRI. Él trabajó, es el único, digamos, político, de los muy pocos políticos en México, que fue parte del gobierno de Felipe Calderón, fue secretario de Estado con Felipe Calderón, que era un gobierno del PAN, y después con Enrique Peña Nieto ha sido parte de su gabinete, de su estructura de gobierno, siendo el partido, el PRI, el que está gobernando. Entonces, él ha podido transitar por los dos partidos y por los dos gobiernos. Ha sido secretario de Hacienda, secretario de Relaciones Exteriores y algunas otras carteras que ha ocupado, y eso pues le ha dado una visión y una experiencia, yo creo que bastante amplia. Yo creo que él es el candidato que mejor ve el sector privado en México, y yo creo que la banca internacional. Esto dicho, no sé si sea algo bueno o malo para México, pero evidentemente sí me queda claro que la banca internacional lo ve con buenos ojos, porque sabe que en un gobierno con él no tendría sacudidas abruptas, ¿no?, digamos, de la economía, no habría ocurrencias ni improvisaciones, sino seguiría una línea como la que ha seguido nuestro país a lo largo de los últimos quizá 30 o 40 años, ¿no? 35 años de política económica tendiente al liberalismo, como ustedes lo saben muy bien. Por eso este candidato una preguntita, en este aspecto él dice que tiene, o por lo menos dentro de esa línea, era igualar el salario tanto del hombre y la mujer, porque aparentemente hay una desigualdad en términos de salario, y por lo tanto pretende que la mujer, como si fuera una cosa imposible, acceda a créditos bancarios. Por lo tanto, ahora que decís que hay una simpatía del área bancaria, empresarial, obviamente el crédito les permite una fluidez económica entre muchos sectores. Sí, evidentemente, ¿no? Él ha hecho una serie de propuestas que han sido bien vistas por la iniciativa privada y en general por muchos sectores de la población. Efectivamente, aquí en México existe todavía esa brecha entre los salarios que gana un hombre y con los que gana una mujer. ¿Por qué? Porque se supone, bueno, o así era antes, el hombre era el sustento de la casa y evidentemente llevaba sobre sus hombros un peso mayor normalmente que el que llevaba una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre es el que debía de proveer pues todo lo necesario para un hogar, y la mujer no era necesariamente el caso. Sin embargo, ahora que ya existen tantas familias divididas y que muchas mujeres han hecho cargo de sus hogares sin tener el apoyo de un hombre, sí se ha impulsado mucho desde hace mucho tiempo que se igualen los salarios. Entonces, una de las propuestas de él es eso, ¿no? Tratar de igualar las condiciones y que todas las mujeres tengan acceso a créditos cuando quizá estarían restringidas, ¿no? Hay un detalle interesante. José Antonio Meade, su segundo apellido es Curibreña, es un apellido sirio-libanés. Él tiene apoyo de la comunidad libanesa en México. Quizá en Argentina pues diga, bueno, pues a lo mejor no sé qué importancia tenga la comunidad libanesa en México. Bueno, pues tiene un peso muy grande porque muchos de los principales empresarios más importantes de México son o pertenecen a la comunidad libanesa. El caso más conocido por todo el mundo es el de Carlos Slim, Elú, que él es un libanés, mexicano, pero hijo de libaneses. Y toda la comunidad libanesa, que tiene un peso muy grande económico y político en México, está apoyando a José Antonio Meade. Tiene algunas desventajas José Antonio Meade. Yo creo que la más notoria es que es un buen, vamos a decirlo, gerente. Funcionario público. Funcionario público, pero es un pésimo candidato.
él no nació, no tiene carisma, no tiene la simpatía, vamos, no tiene ninguna cualidad para ser un candidato, de nada, o sea, yo creo que si lo pusieran de candidato para jefe de su colonia, tampoco, o sea, del barrio donde viviera, tampoco ganaría, en el sentido de que no tiene ninguna simpatía. Sin embargo, es una persona muy calificada para el cargo al cual está aspirando. De hecho, de todos los candidatos, sin duda, él es el que está mejor calificado y el que sería, si no el ideal, evidentemente sí sería quizá el menos malo, ¿no? Que aquí, bueno, desgraciadamente en México no tenemos como una opción buena, sino dentro de las malas opciones debemos de elegir la que sea menos mala. Yo no tengo dudas de que José Antonio Meade es la menos mala o la más recomendable. De las partes buenas que él tiene es que es un hombre de familia, es un hombre tradicional católico, y lo ha dicho abiertamente, públicamente ha dicho que es católico, no lo oculta, es un católico convencido, ferviente, en fin, tiene en ese sentido, evidentemente él se opone al aborto, está a favor de la familia natural, entonces tienen esa parte también, creo yo, que una ventaja, porque el voto católico en México pues es el mayoritario, evidentemente en México el 80-82% de la población es católica, y de ese 82% en México más o menos hay 130, 140 millones de personas viviendo en México, más otros 30 millones en Estados Unidos. Pero en México entre 125, 130, quizás 140 millones. De esos 80% son católicos. El padrón electoral actual, o sea, la gente que tiene, que cumple con los requisitos para ejercer su voto, para votar en estas elecciones de 2018, son alrededor de 80 millones de mexicanos. De esos, pues el 80% evidentemente son católicos. Entonces, el hecho de que José Antonio Meade públicamente diga que es católico, pues sí, evidentemente lo ayuda. A diferencia de Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque Ricardo Anaya, que también es católico, se formó en escuelas católicas, toda su formación es católica. Sin embargo, él, por esa alianza que hizo con este partido de izquierda, que está apoyando la agenda homosexual, la agenda del aborto, a la cual él no está de acuerdo con esa agenda, pero les ha permitido tenerla como centro de sus propuestas para conceder esta alianza. Ricardo Anaya se ha mostrado como no confesional, sabiendo que es católico. Entonces eso también a mucha gente le ha caído muy mal, lo ha visto muy mal, de que sabiendo que es católico, pues ahora le conviene decir que no lo es. En cambio, con José Antonio Meade, él sí dice, pues yo soy católico, siempre lo he sido y lo voy a seguir siendo, y no hay una contradicción entre lo que estoy haciendo como aspirante o político con mis creencias religiosas. Entonces esa parte también la gente se lo ha tomado a bien, mucha gente en México que dice, bueno, qué bueno que lo diga, ¿no?, abiertamente. Su propuesta política en general es muy acorde, es totalmente, vamos, en sincronía con lo que ha hecho Peña Nieto, el actual presidente de la República, que ha sido un presidente muy vapuleado, como ya lo sabemos, muy maltratado, en algunas cosas injustamente y en otras pues yo creo que muy bien merecidas. Tiene claroscuros y ya a lo mejor valdría la pena después, en alguna otra ocasión de futuro, hacer un como corte de caja sobre lo que fue el gobierno de Peña Nieto. Pero bueno, ahorita José Antonio Meade evidentemente va a continuar con esta línea de las medidas que ha tomado Enrique Peña Nieto. Ese quizás sea el mayor estigma que tiene José Antonio Meade, y lo que ha hecho tan pesada la carga para ir remontando la simpatía en esta elección para él. Esa carga es precisamente el que sea el candidato del PRI. El PRI ahorita es el partido más repudiado del país, evidentemente, pues porque el gobierno en turno siempre es así. Yo creo que en cualquier país. Aparte lleva ¿cuántos años gobernando? El PRI, digamos que, como ideológicamente, se puede decir que surge con la Revolución Mexicana, ¿no? A partir de 1910, pero bueno, ahí hubo una serie de cambios y de formaciones, alteraciones, y ya se establece la paz en México a partir, digamos, de 1920,
cuando llega al poder Álvaro Obregón, que podríamos decir que es el inicio del PRI. Todavía no se llamaba PRI como tal, pero a partir de 1920 se empiezan a suceder presidentes con una línea de pensamiento muy similar. Masones, evidentemente, que buscan la primera etapa del PRI, digamos, es de 1920 a 1940, son 20 años, donde gobierna primero Álvaro Obregón, después viene Plutarco Elías Calles, que ustedes lo conocen muy bien, es el que causó la guerra cristera en México, fue un desastre para el país. Después él impuso, después en 1928 vuelve a ser candidato Álvaro Obregón, que había sido presidente de 1920 a 1924, vuelve a lanzarse a la presidencia. En 1928 gana la elección, o se impone, porque no había democracia realmente en México, y ya siendo el candidato electo o el presidente electo es asesinado. Entonces se convoca una nueva elección para 1929, en la cual el candidato que gana la elección es José Vasconcelos, un candidato, un filósofo que estaba totalmente en la línea que nosotros representamos, ustedes en TV1 en Argentina, nosotros en México. Era un candidato que tenía la línea absolutamente identitaria, hispanista, católica, etcétera. Él gana la elección, sin embargo, Plutarco Elías Calles, que era el presidente que iba saliendo, digamos, impone a su candidato, y a partir de ahí empieza un periodo que se llama del maximato, que es una serie de presidentes títeres que va poniendo Plutarco Elías Calles para seguir gobernando. El último de ellos que él impone es Lázaro Cárdenas en 1934, y él, sabiendo que o se deshacía de Plutarco Elías Calles o Plutarco se iba a deshacer de él, decide echarlo del país y entonces él tomar el control. Y en 1940 empieza un segundo periodo, digamos, ya del PRI consolidado, que se extiende del 1940 al 70, es el periodo que se conoce como el desarrollo estabilizador, donde México se moderniza, se convierte en un país de mucha pujanza, crecimiento económico, en fin. Y luego ese periodo termina en 1970, precisamente porque México estaba convirtiéndose en un Japón, y así lo identificó Estados Unidos, y entonces nos mete en una zancadilla y entra el primer periodo, digamos, de gobierno populista de izquierda, que es el de Echeverría, Luis Echeverría Álvarez, a partir de 1970 hasta 1976, y luego viene un segundo periodo con unas características muy similares, que es el de José López Portillo, del 76 al 82, con altas y bajas, un crecimiento económico muy grande para México en ese periodo del 76 al 80, porque vino un boom petrolero, pero a partir del 81 viene una caída tremenda porque se caen los precios del petróleo, una serie de situaciones en las que México quedó involucrado, y termina este periodo en el 82 y empieza la tercera etapa, que es la actual que tiene el PRI ahorita, que es del 82 al 2018, que es la del neoliberalismo, ¿no? El gobierno ya volcado a la economía de mercado, efectivamente, ¿no? Haciendo un lado el desarrollo estabilizador y la serie de medidas que nos llevaron al desarrollo. Bueno, este resumen histórico es para mencionar que José Antonio Meade está en sincronía con este último periodo del PRI, que es el del neoliberalismo, ¿no? Entonces, por eso es bien visto por la banca internacional y por la iniciativa privada. Claro. Y el último candidato, digamos, el que está ahorita, como tú mencionas, encabezando las preferencias electorales y las encuestas, y que se presenta como el virtual ganador o el futuro ganador de la contienda electoral, pues es Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño corte para dejar un poquito de suspenso de todo lo que vas a decir, López Obrador. Perfecto. A esta después de este pequeño corte comercial. Ya volvemos.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.